Hemos explicado, queridos hermanos, las primeras 3 parábolas y nos hemos basado en la propia explicación de nuestro Señor Jesucristo de las 2 primeras parábolas. Por lo tanto, debo decir que es obvio que la cuarta debe interpretarse en concordancia, es decir, en unidad, según el contexto de las mismas parábolas que ya hemos visto, y realmente con las 7 parábolas que el Señor dijo como un solo mensaje, como una unidad. Y como hemos dicho al principio de esta serie, hay una unidad distintiva que no podemos romper o separar en las 7 parábolas. Ahora, la tercera parábola nos da a nosotros lo que es el aspecto externo, en la forma en que se ve en el mundo, el crecimiento exterior de lo que es el mundo religioso. No se refiere a los verdaderos creyentes, sino en general, cómo se ve de grande el cristianismo. Y la cuarta, pues, revela, mis queridos hermanos, el aspecto interno, la corrupción secreta que se mete adentro y para hacerla lucir una iglesia extremadamente grande en el mundo. La interpretación popular, mis queridos hermanos, de esta parábola, y que seguramente la van a ver por casi todos los libros de comentarios, se refiere a la levadura, de la cual vamos a hablar, como representación del Evangelio, incluso del poder del Evangelio, y por lo tanto dicen que la mujer representa a la iglesia. Ellos dicen que aunque la levadura es considerada como algo negativo, algo malo prácticamente por toda la Biblia, que en esta parábola se refiere a algo bueno. Miren ustedes qué situación, y tenemos que estar claros con lo que significa la parábola y sobre todo cualquier parte de las Escrituras. Y por medio de ese poder que ellos dicen que tiene el Evangelio, que tendrá en el mundo entero, pues la masa de la humanidad será penetrada y será convertida. Hermanos, si esta es una figura del Evangelio, es decir, esta levadura, si de verdad es una figura del Evangelio, si la harina representa la raza humana, entonces tenemos que decir que todo el mundo debe ser regenerado para que esto se cumpla. Es decir, tiene que haber una reforma global, mundial. Pero si la levadura que estamos viendo aquí es el símbolo del mal, es el símbolo de lo corrupto, y la harina, por supuesto, es el símbolo de la verdad de Dios, la verdad de Cristo, el Evangelio de Cristo, lo cual es puro y sin mancha. Si esta parábola también provee, mis queridos hermanos, una imagen de lo que es la profesión cristiana en el mundo, entonces tenemos que deducir que la verdad de Dios, aunque sea predicada en todas partes del mundo, habrán pocos que serán salvos, pocos que van a entrar por esa puerta estrecha, por el camino estrecho, y no de la manera en que interpretan esto, que será una cosa global, pero se deduce aquí que surgirá dentro de la iglesia, o llamada iglesia, las falsedades, como las estamos viendo en todas partes, falsedades de doctrinas, estamos viendo cada día más. Entonces, hermanos, es así, una gran medida a todo lo largo, a todo lo ancho de lo que llamamos el cristianismo, la cristiandad. Hermanos, solamente a través de las Sagradas Escrituras que podemos, yo creo que es mejor interpretar la misma Escritura. Es decir, que la Biblia misma nos dé el significado de lo que las cosas significan. Miren, en primer lugar, si este punto de vista popular
está correcto, entonces Cristo se contradice él mismo en lo que él enseñó. Si ustedes recuerdan, hermanos, tenemos que ver todas estas parábolas juntas, ¿no? Si ustedes recuerdan, la primera parábola, en lugar de nuestro Señor enseñar que esa buena semilla que cayó en todo el campo dio fruto en cada parte del campo, el Señor más bien dijo que solamente dio fruto en una pequeña parte del campo. Habían 4 partes en el campo y solamente la que cayó en la buena tierra. Y ya vimos que una parte cayó en pedregales, explicamos eso, otra cayó en espinos, otra cayó junto al camino. Esas son las 3 partes que fueron afectadas enormemente. Ahora, todo esto habla del mundo religioso, incluyendo las falsedades que el diablo ha introducido dentro de ella. Lo que Cristo está haciendo es muy sencillo. Él le está explicando a sus discípulos lo que va a ocurrir en el reino de los cielos aquí en la tierra. Que aunque el evangelio va a ser predicado, aunque habrá un pueblo de Dios, también el enemigo va a introducir las falsedades dentro de ella y va a producir muchos cristianos falsos. Tremendo eso, ¿eh? Ahora, yo quiero que ustedes estén seguros que esto no le quita en lo absoluto ningún éxito a la verdadera iglesia de Cristo, a los verdaderos salvos, a los nacidos de nuevo. Y como dice el Señor en su promesa, ni las puertas del infierno podrán contra ellos, ¿no? Ahora, luego vimos la segunda parábola, ¿verdad? Quizás no todos estuvieron en el proceso, pero vimos la segunda parábola de la cizaña. Miren esto, además de que solo hubo una pequeña parte de la tierra que fue buena, allí en esa pequeña parte que fue buena, también hubo cizaña. Es decir, Satanás introdujo la cizaña para que se luciera como que había un éxito extraordinario, pero había mucha falsedad allí. En la tercera parábola, fue la de la semana pasada, hablamos de la semilla mostaza, crece la hortaliza, ¿no? Y hablamos de lo extraño, de que y cómo el diablo hizo lucir un árbol grande. Por cierto, quiero volverla a recordar porque sé que se les olvida, y a mí también. Al final del culto, los que quieran ver el tamaño de una semilla de mostaza, aquí está. Interesante porque yo me pregunto cuántas semillitas como esa hace falta para crear un pomo de mostaza, ¿no? Algo extraordinario. Pero sí, mis queridos hermanos, en la tercera parábola de la hortaliza, que se convierte después en un gran árbol, pues predijo allí cómo la cristiandad se va a convertir en algo tan monstruoso, tan grande como el árbol que se presenta, que le va a dar cabida, le va a dar lugar a los agentes de Satanás que estaban representados en esas aves que hacían nidos en ese gran árbol. Y vimos también, hermanos, cómo la verdadera iglesia es como la semilla de mostaza. Y esa semilla lo que produce no es un gran árbol, es una hortaliza que solamente para el momento, el tiempo que da fruto y produce la semilla. Así es la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Cristo, de los creyentes, de los que han venido, ¿verdad?, a ser limpios por la sangre preciosa de Cristo, que no ponen su fe en otras cosas, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, ¿cómo puede esta cuarta parábola enseñar todo lo contrario? Veamos, mis queridos hermanos, una de las interpretaciones que yo digo está rotundamente en contradicción con lo que el Señor dice aquí en Mateo 3, especialmente versículos 11 y 35. Bueno, dicen que, como dice acá, habla de misterios del reino de los cielos. ¿Y por qué es misterio del reino? Ellos dicen que este es el evangelio
que era un misterio desde la fundación del mundo. Y mis queridos hermanos, el Evangelio de Cristo no era un misterio ni en el Antiguo Testamento. Es decir, si vamos a empezar por Génesis, desde Génesis 3:15 ya el Evangelio se estaba predicando. Y ahora vamos a mostrar algunos pasajes, pero lo que quiero decirle, hermanos, es que si hay algún misterio que el Señor está revelando aquí, es precisamente esa obra satánica que se introduce dentro de la iglesia, para que estemos preparados, para que sepamos velar y estemos en oración, porque va a ser una gran realidad, según el Señor le está enseñando a ellos. Entonces, mis queridos hermanos, podemos decir que el Evangelio es lo último que pudiera ser posible acá por la siguiente razón. Dice aquí, en el texto que leímos hoy, de la mujer, dice que la mujer escondió en 3 medidas de harinas la levadura. Están mirando allí el texto, ¿no? Es un versículo nada más, estamos tratando de desglosarlo. En Mateo 13:33, ¿no? Hermanos, como les dije, el Evangelio no fue un secreto totalmente desconocido en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas acerca del Antiguo Testamento. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, o sea, hablando de la salvación por fe, es por la gracia y la fe en el Señor, dice a los gentiles, pues dio de antemano la buena nueva a Abraham. Y usted mira la vida de Abraham y verdaderamente es una vida que predicaba la salvación por la fe y la obra de Jesucristo como Cordero de Dios. Todos seguros recordamos acá cómo Dios llamó a Abraham y le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac. Y sabemos lo que ocurrió. Fue Dios quien proveyó del Cordero, diciendo, aquí está el Evangelio de salvación. Yo voy a dar a mi Hijo Jesucristo como Cordero en su tiempo. Y no lo tienes que hacer tú. Hermanos, si la levadura, en tercer lugar, si la levadura representa el Evangelio y la harina, pues, como ellos dicen, la raza humana, que algunos incluso dicen que son los elegidos de Dios, que serán salvos, entonces la figura que Cristo empleó aquí está incorrecta. Primero, consideremos cómo funciona esto de la levadura, cómo ella actúa. Es decir, por qué simplemente se coloca ahí y ella misma se fermenta, ella misma funciona, o sea, por sí misma, sin la ayuda de nada, ¿no? Y leuda toda la masa, ¿no es así? ¿No? Ahora, la pregunta es muy simple. ¿Es esa la manera en que el Evangelio funciona, mis queridos hermanos? Claro que no, claro que no. Múltiples de personas a través de la historia han escuchado. Días como hoy, domingo, mucha gente escucha el Evangelio, pero no todos lo reciben en su corazón. No todos son transformados por el Evangelio de Jesucristo. Claro que la obra de salvación requiere la obra de la gracia de Dios. Es una obra milagrosa, ¿no? En segundo lugar, hermanos, vemos el personaje que se menciona aquí. Habla de la mujer que coloca la levadura en la harina de manera secreta, ¿no? Ahora, las indicaciones bíblicas, por todas partes, hermanos, las indicaciones al pueblo de Dios, eran simplemente de no leudar la masa, ¿sí o no? O sea, ese era el mandamiento a los judíos en recordatorio de lo que es la corrupción, lo que es el pecado, lo que es la falsedad de creencia en otros dioses, etc. Es decir, no levadura, sino ser orgánicos, verdaderos, hijos de Dios, exclusivamente para Dios. Y quizás
el uso de la mujer aquí, porque muchos se preguntan, pues, ¿por qué la mujer? ¿Por qué usó a la mujer? Bueno, por un lado todos sabemos que las mujeres son las que tienen el control de la cocina, ¿no? Son las que se encargan mayormente, aunque hayan hombres que sean chefs, pero las mujeres en casa son las que regularmente cocinan, ¿no es así? Yo le doy gracias a Dios por mi esposa que cocina exquisitamente y quizás por eso he añadido algunas libras, ¿no? De lo sabroso que es la comida. Pero sí, mis queridos hermanos, quizás por esa razón es que si lo vamos a llevar a un punto de vista más profundo, vamos a decir más espiritual, queremos verlo así, pues entonces tenemos que decir que, bueno, la mujer fue el primer instrumento del diablo, del enemigo, para introducir en el hombre el pecado. Eso no quiere decir que ella sea más responsable que él, los dos son responsables, ¿verdad? Pero eso fue una realidad, fue un instrumento de Satanás para la caída del hombre. Pero literalmente no tiene nada que ver realmente con las mujeres no deben de preocuparse por eso. Ahora, en tercer lugar, mis queridos hermanos, es bueno que consideremos cuáles son los efectos de la levadura. Es decir, cuando la levadura es colocada dentro de la harina, ¿qué es lo que ocurre? La harina se esponja, ¿no? Se agranda, se ancha, ¿sí o no? Esto es lo que naturalmente ocurre con la harina, ¿no? Estamos viendo cómo ella parece de pronto ser grande. El pan, que es una cosa pequeña, pues de pronto parece ser algo bien, bien grande, ¿no? Ahora, ¿es eso lo que hace realmente el Evangelio en el corazón de la gente? Miren, en el sentido, si lo vamos a llevar a lo que es el carácter espiritual, es todo lo contrario. Cuando el Evangelio entra en el corazón de un hombre, más bien se humilla, se rebaja, se encoge, se ve como nada delante del Señor. Por eso la harina orgánica no está inflada, porque eso lo que habla es de orgullo. Y el orgullo ya sabemos que ese es el pecado, que del orgullo, hermanos, vienen todas las demás cosas. Lo sabemos, ¿verdad? Así que, hermanos, también algunos hablan de que esto habla del crecimiento. Esto no tiene nada que ver con el crecimiento que debemos tener y podemos tener en la fe, de crecer, ¿no? De ampliar nuestro conocimiento y crecer en la madurez cristiana. Realmente no tiene nada que ver con este asunto. Entonces, mis queridos hermanos, vemos la interpretación popular de estos tiempos, que contradice realmente aún la historia misma del cristianismo. Es decir, si nosotros lo analizamos históricamente, las cosas no son como dicen esta interpretación popular. Es decir, si las explicaciones actuales fueran ciertas, el Señor entonces ha fracasado en su cumplimiento. El Evangelio es un fracaso, la iglesia es un fracaso. El Evangelio ha sido predicado por ¿cuánto tiempo? Unos 20 siglos ha sido predicado el Evangelio, y sin embargo no podemos decir que una sola nación, un solo pueblo, una ciudad completa ha sido ganada para Cristo, y mucho menos el mundo en su totalidad. Y más que aún dentro de la misma iglesia crecerá la cizaña, como vimos ya en otra ocasión. Así que, hermanos, vemos también que hacer de la levadura una figura del Evangelio y su poder, esto no es más que contradecir otros pasajes también de las Escrituras mismas que hablan de esta figura, hablan de la levadura, no como algo bueno, sino como algo negativo, algo malo. Cristo le estaba hablando, hermanos, a una congregación, a una audiencia que era judía.
Y los judíos tenían una idea bastante básica de todo el Antiguo Testamento. Ellos tenían que aprenderse las citas bíblicas de memoria y mucho más en relación con las fiestas y con las costumbres, como esto de la levadura. Entonces, a ninguno de ellos se le hubiera ocurrido por la mente que cuando Cristo estaba hablando de la levadura, que estaría hablando de algo bueno, de algo excelente. La levadura siempre fue una figura de maldad y de corrupción. La primera vez que la levadura aparece en la Biblia, hermanos, está en Génesis. Quiero llevarlos allí a Génesis 19:3, porque dice aquí, esto en referente a Lot, cuando aquellos ángeles fueron a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Pues dice la Biblia que él coció panes sin levadura para los ángeles y que comieron. Es decir, no hay duda de que lo que es el pan leudado era una costumbre en todos los lugares comerlo, en Sodoma y en Gomorra, pero utilizó un pan sin levadura porque de alguna manera ya se sabía, aunque no estaba en la ley, ya conocían de esto. No sé si Dios se lo reveló a Abraham a Lot, pero ya Lot tenía este concepto y por lo tanto especifica de que le dio pan sin levadura. Hermanos, muchas congregaciones, muchos creyentes, yo diría hoy en día, no son tan cuidadosos del alimento espiritual que están recibiendo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Hay mucha levadura que está por todas partes, mis queridos hermanos. Miren, hay tanto que se comparte hoy en día por los medios sociales que a veces da miedo, porque parecen tan bonitos, tan buenos, pero carecen de la verdad y de la doctrina del Señor. Y el diablo lo sabe y por lo tanto utiliza todos los medios, ¿verdad?, para llevar la levadura a todas partes, para producir creyentes falsos, gente que creen que son salvas y realmente no lo son. Hermanos, lo que estoy diciendo es que la gente se está tragando muy fácilmente cualquier basura que escuchan y oyen. Y tenemos que ir a la palabra del Señor, estudiarla. Yo sé que es más fácil que alguien nos mande un versículo bonito o una frase, un párrafo de unas palabras muy bonitas y pasarla a otro. Hermanos, tenemos que ser responsables y leer la palabra del Señor, estudiarla en oración para entender lo que ella dice o lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, en Éxodo capítulo 12 encontramos nosotros que Dios le habla al pueblo, es decir, Él mandó al pueblo a purgar de sus hogares, rigurosamente de sus casas, la levadura en el tiempo de la Pascua. Había que estar purificado, limpio. El estar sin levadura significa estar en santidad, limpios delante de Dios. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora también, no vamos a leer estos pasajes, pero en Éxodo 34 vemos que Dios prohíbe la levadura para las ofrendas que tienen que ver con los sacrificios de sangre. También la prohíbe en Levíticos 2:11 para las ofrendas que eran producidas por fuego o pasaban por el fuego. Así que, hermanos, el uso fácilmente era o comúnmente para los judíos era de algo negativo, del pecado, de la corrupción. Miren, estamos hablando de Mateo 13, ¿verdad? 3 capítulos después, Mateo 16, el Señor dijo lo siguiente: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto, hermano? Una figura de aquello que es malo, que corrompe, que va en contra de la verdad. O sea que constantemente la levadura habla de aquello que es negativo.
Y cuidado, mis queridos hermanos, con la levadura, porque ella entra secretamente, así como vemos acá en la parábola. Entra secretamente, pero se estira, crece en el corazón y en la mente de los hombres y las mujeres. Cuidado con la levadura. En Lucas 12:11 también le habló el Señor de la levadura. Dijo, guardaos de la levadura, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, no solamente es un problema de falsedad, es decir, de doctrina, sino también es un problema de hipocresía. Ahora, yo pregunto, ¿nos confundiría el Señor diciendo en el capítulo 13 que la levadura es algo bueno para decirnos en el capítulo 16, esto es algo malo? Claro que no. Es más, el Espíritu Santo también utilizó esta misma figura a través del apóstol Pablo para hablarle a la iglesia de Corintio, donde se había introducido secretamente también la levadura. Había pecado allí y había que hablarle, exhortarle a la iglesia. Y miren lo que el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, es un llamado a la santidad. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, masa orgánica, masa que alimente, ¿no? Ahora se les va a decir esto a ellos de limpiarse de algo que es bueno. Pues claro que no. La levadura es un cuadro del pecado, hermanos, de algo que es pequeño, pero poderoso y que daña los corazones y las mentes de las personas. Obra en secreto y se agranda toda la masa. Claro, en este caso había un miembro allí de la iglesia de Corinto, o quizás más de uno, pero había pecado allí. Y si ustedes siguen leyendo los Corintios, se van a dar cuenta de algunos de los problemas que habían allí. Pero lo que está diciendo Pablo es muy sencillo, que como la levadura, va a contaminar toda la masa, es decir, la congregación. La congregación. Así que si usted quiere bendecir, ser una bendición de Dios a la iglesia, usted debe andar en santidad. Nosotros no debemos venir a la iglesia solamente a ver qué recibimos del Señor, sino a ser instrumentos de Dios para bendecir a otros. Pero no puede entrar la levadura, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el último pasaje en la Biblia en que aparece esta palabra? Bueno, está allí en Gálatas, quiero que miren conmigo. El último donde la levadura aparece, ¿no? Ya no la escuchamos más en todo el resto del Nuevo Testamento. Dice así Pablo a los Gálatas: vosotros corráis bien. Es correr la carrera cristiana dignamente, adorando a Dios, sirviendo al Señor, obedeciendo la palabra, andando en santidad. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Cuando se entra la levadura, ya la verdad se deja de obedecer en nuestra vida. Y luego dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, que si no viene de Dios. Un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Hermano, en primer lugar dice aquí que es un estorbo. Es un estorbo que dificulta que los hombres y las mujeres obedezcan a Dios. La levadura puede entrar de una manera tan pequeña que usted no se da cuenta, pero eso le lleva a usted a alguna desobediencia a Dios. Y la otra cosa que vemos aquí es que se le llama persuasión. Es decir, como que tiene una influencia, como que llama poderosamente a ser afectado por el pecado. Y en tercer lugar dice que no procede de aquel que os llamó. ¿Qué quiere decir esto? ¿De quién procede entonces? Del enemigo, del diablo, que viene a hacer esa obra para dañar el testimonio
suyo, el testimonio de los cristianos, el testimonio de la iglesia del Señor. Bueno, algunos han apelado, y quiero darle estos dos pasajes para que si en el futuro alguien viene y le dice, no, pero hay estos dos pasajes para decir que la levadura es buena, yo se los quiero dar para que no quede como algo que dejamos fuera, y decir al menos algo para que se entienda. Es decir, vamos a examinarlo un poquito. El primero se encuentra en Levíticos 23, donde allí vemos la fiesta de las semanas en la que se presentan o se hornean los panes más bien con levadura. Pero realmente no hay ninguna dificultad aquí. Primero es un pasaje único en toda la Biblia, ¿no? Pero se refería a los primeros frutos, los dos panes, eran dos panes que se presentaban, prefiguraban los judíos y los gentiles, pero que ante la ley de Dios ambos tenían levadura, eran corruptos, y la idea era esta mezcla de que se viera aquello que es inmundo sería purificado. Y claro, aunque ellos no entendían todavía todo el aspecto de la obra de Jesucristo en la cruz, sí estaba en el Antiguo Testamento que sería sacrificado como cordero. Y esto pues unía a estos dos pueblos, hermanos, como un pueblo purificado por el Señor. Pero cada vez que el pan representa a Cristo, hermanos, es sin levadura, siempre. Y el otro pasaje es más fácil de explicarlo, porque el otro texto dicho por Amós, el profeta menor, es decir, Amós 4:5 dice: ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado. Ahora, si usted lee todo, se va a dar cuenta que está escrito en forma de ironía. Yo no sé aquí cuántos padres le hemos hablado así a nuestros hijos, ¿no? Yo lo he hecho. Yo recuerdo en una ocasión decirle, o en varias ocasiones, pero decirle así: te dije que no tocara eso, y lo tocaste. A ver, atrévete a tocarlo ahora. Ahora, eso no quiere decir que yo le estaba diciendo a mi hijo o una exhortación para que lo tocara, sino para que tuviera temor de que iba a haber consecuencias. No, es una forma de ironía. O sea, que le hablamos así a veces, ¿no? Haz eso y te las verás conmigo, ¿no? Una forma así, más o menos. Si vemos el versículo anterior, lo vamos a ver aún más claro todavía. El versículo 4 dice que Dios les dice a ellos: id a Betel y prevaricad. Como Dios le va a decir a alguien: ve y peca y desobedece, ¿no? Lo que Dios le está diciendo: esto es lo que ustedes hacen, después vienen a alabar y vienen a brindar las ofrendas. Entonces dice: vayan allí, todo lo que quieran desobedecer. Dice: aumentar en Gilgad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios. Es decir, el pueblo lo que hacía era que vivía la vida como les daba la gana durante toda la semana, y luego venían a adorar a Dios y a cantar las alabanzas. Hermano, a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Porque el venir aquí a alabar a Dios debe ser el resultado de nuestra vida, nuestra relación con el Señor durante todos los días. Aquí venimos a expresar lo que Él significa, ha significado para nosotros, y el gozo que sentimos de tenerlo y vivir en comunión con Él. Así que se utiliza aquí la ironía para decir una verdad, ¿no? Ahora, número 6, consideremos, hermanos, ahora las 3 medidas de harina. Bueno, algunos dicen que representa la raza humana que recibirá el Evangelio, donde se va a introducir el Evangelio. Pero la raza humana, por naturaleza, es una raza pecadora, es corrupta, es depravada por naturaleza. Dice la Biblia en 1 de Juan que el mundo entero está bajo el maligno.
Así que tenemos que dejar que la misma palabra nos dé la definición. Cuando vamos a Génesis, por ejemplo, Génesis 18, nosotros vemos que Abraham, en un momento, esto fue cuando los ángeles le visitaron, ¿no? Él fue corriendo deprisa a la tienda y habló con Sara, su mujer, y le dijo que tomara 3 medidas de flor de harina. Y amasa, le dijo a ella, y haz panes cocidos debajo de rescoldo. Parece que era el sistema, ¿no? De poner el horno encima y lo que iban a cocinar debajo, ¿no? Ese sistema. Pero bueno, lo que hizo fue preparar Abraham esto para los ángeles. ¿Iba a preparar esto sin levadura para algo que representaba algo malo? Claro que no. Es más, hermanos, fíjense, pregúntense en un momento de dónde viene la harina. La harina viene del trigo, no de la cizaña. Por lo tanto, tiene que representar algo limpio, algo puro, ¿verdad? La buena semilla, el evangelio de Jesucristo, que es sano, es nutritivo, es alimento, puro. No la naturaleza humana que es corrupta. ¿Sabía usted que en Génesis 18 esas 3 medidas de harina fueron preparadas, pero también junto con ella se preparó un cordero para el sacrificio? ¿Sabía usted esto? Es decir, allí está la enseñanza del Cordero de Dios que debía ser sacrificado. Creo que lo pueden ver en el próximo versículo del becerro tierno que fue sacrificado. Ahora, volviendo a Mateos, capítulo 16, hermano. Vemos también que específicamente habla de la levadura como algo, es decir, como una doctrina falsa. Entonces se entendieron ellos, 3 capítulos después, el Señor está hablando, y ellos dicen, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan biológico, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que en todo el Antiguo Testamento, la harina sin levadura, hermanos, significa simbólicamente lo que es la harina, la doctrina de Cristo, la palabra pura, el Evangelio. Cristo mismo dijo, yo soy la verdad. Él mismo es la palabra de Dios. Ahora, número 7, vemos la acción de la mujer en nuestra parábola, ¿no? Esta acción de ella expone con toda claridad el error de esa interpretación moderna, ¿no? Dice la historia que leímos, este versículo de Mateo 13:33, que ella tomó, no que recibió, sino que ella tomó y escondió la levadura dentro de la harina. Hermanos, ¿es el Evangelio algo que debemos susurrar secretamente? ¿Es el Evangelio algo que debe ser escondido así? Claro que no. Miren lo que el Señor dijo respecto a esto. Lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz. Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. El Evangelio no es para una cosa secreta, escondida, sino es para publicarlo, para decirlo al mundo. Y escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo dijo, muy importante que tengamos esto en cuenta ya antes de terminar, hermanos, dice que le dijo a esa iglesia con problemas, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así que no hay nada oculto, sino con transparencia es que debemos andar y de manera sabia. Ahora, en nuestra parábola vemos que la mujer está actuando deshonestamente, está actuando secretamente, está introduciendo un elemento extraño, algo
corruptor de la harina, está cambiando la forma orgánica de la harina. Y también podemos añadir otra cosita más. A veces no es lo que se hace, sino lo que no se hace. Vemos allí en ese versículo 33 de Mateo 13 que ella omitió algo que era un requisito echarle o ponerle a la harina. Me refiero al aceite. En ninguna parte dice que ella puso el aceite, lo que puso fue la levadura, ¿no? Así que, hermanos, esas tres medidas representan a Cristo, representan el Evangelio puro, ¿verdad? Sin mancha. Y la mujer, pues, se refiere principalmente a esa iglesia falsa, es decir, a esos predicadores, a esos agentes de Satanás que introducen secretamente la levadura dentro de ella. Y esto va en línea con la parábola precisamente de la cizaña, ¿no? Donde el diablo introduce toda la falsedad. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que predicar la verdad, aunque a la gente no les guste, ¿sí o no? Nosotros no estamos para decir lo que la gente quieran oír. Hay que hablar acerca de la soberanía de Dios. Hay que hablar acerca del pecado del hombre, de la depravación, de la necesidad que tenemos de humillarnos delante de Dios. Hay que hablar de la misericordia de Dios, cuánto la necesitamos, de la gracia de Dios. Hay que hablar del poder de la cruz, el único medio de salvación, porque a través de esa sangre de Cristo es que somos nosotros salvos, limpios totalmente. Bueno, dijo Dios a Israel, hermanos, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Es decir, de la misma manera decir, así que esto es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Están ofreciendo pan inmundo. Se refería al corazón de ellos. Muchas religiones, muchas doctrinas tenemos hoy en día, pero con alimento inmundo. Y algo interesante de esto es que estas tres medidas de harina originales, orgánicas, no fueron removidas ni sustituidas. También fueron tres partes, si lo analizamos así. En la primera parábola vimos que fueron tres partes que fueron sin frutos, es decir, la que cayó en pedregales, la que cayó en espinos y la que cayó junto al camino. Hermanos, creo que terminamos con este pasaje bíblico que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo que ya la palabra dice aquí es que desde el comienzo de la iglesia de Cristo comenzó en acción esa obra satánica, diabólica dentro de la iglesia. Por eso el Señor dijo, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mis queridos hermanos. Pero fíjense también que algo que dice el versículo al final, algo bueno, una promesa, dice que hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. Cuando sea quitado, mis queridos hermanos, el trigo, verdadero trigo, será separado de la cizaña. Y por esto es que el apóstol Pablo nos llama a nosotros hoy, en esta mañana, a examinarnos a nosotros mismos. A esa iglesia de Corinto, él les dijo después, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos, probaos a vosotros mismos, dijo el apóstol el Pablo. Por lo regular, los seres humanos somos muy prontos en ver las faltas de otros, en juzgar cómo están otros, y no de vernos a nosotros mismos cómo estamos. Y el apóstol Pablo dice que nos miremos para ver si verdaderamente somos nacidos de nuevo, si verdaderamente nosotros amamos al Señor y amamos a su iglesia, si verdaderamente amamos su palabra como un tesoro. Debemos hacernos algunas preguntas para examinarnos a nosotros mismos. ¿Tienes el testimonio dentro de ti de que vive en ti el Espíritu Santo de Dios? ¿Amas, siente amor por tus hermanos en la fe? ¿Tienes deseo de conocerles más y de tener compañerismo con los hermanos en Cristo? ¿Practica la justicia? ¿Estás venciendo al mundo y las tentaciones con el poder de Cristo? Porque dice la palabra,
todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Para qué? Para obedecer al Señor, para poder triunfar ante las pruebas y las tentaciones. Pero sí, hermanos, tenemos una maravillosa promesa del Señor. El Señor nos dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Tenemos el poder de Cristo para vencer. Si no tienes a Cristo, no tienes la seguridad de tenerlo en tu corazón, te invito en estos momentos a que vengas al Señor, a que vengas a Cristo y digas: Señor, soy pecador, yo te necesito, yo reconozco tu obra en la cruz del Calvario, yo quiero tu misericordia, yo quiero la gracia tuya, Señor, vengo a ti y me humillo delante de ti. Hazlo ahora en estos momentos, y si tienes a Cristo, ven al Señor a consagrarle tu corazón y tu vida a Cristo, no a vivir para ti, sino a vivir para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga.